Traje un medidor digital. Como pueden observar, está subiendo la temperatura. Muy buenos días con todos. En este día vamos a empezar con un nuevo proyecto que será producir el compost o la composta a través del proceso de compostaje. Nosotros vamos a emplear para todo este proceso lo que es material orgánico, en este caso desperdicios de la cocina o desperdicios del mercado. Lo vamos a mezclar con hojas secas o hojarasca. Todo este proceso lo vamos a realizar en este tanque que era para una cama de lombriz, que ya no lo utilizo. A propósito, si desean conocer cómo construir una cama de lombriz, tengo un video en mi canal explicando la construcción de una cama de lombriz desde cero. Pueden ir a mirarlo. Vamos a realizar todo el proceso por medio de capas. Colocaremos una capa de hojarasca, luego colocaremos una capa de material orgánico y luego se pondrá nuevamente una capa de hojarasca. Así repetiremos hasta llenarlo hasta por lo menos la mitad del tanque. Ya veremos cómo nos queda. En sí el proceso de compostaje trata de la descomposición de todo el material orgánico que vamos a utilizar, y el resultado final será un compost rico en muchos nutrientes, como es el fósforo, el potasio, el nitrógeno. Ya les voy a indicar cómo vamos a desarrollar todo el proceso. Bien, he colocado ya la primera capa. Como se pueden fijar, he colocado hojarasca, aproximadamente una capa de unos 10 centímetros. También he colocado cartón. Ahí están unos pedazos pequeños. Si ustedes tienen cartones también pueden utilizarlos. Tienen que hacer pedazos pequeños. Se puede utilizar también los cartones donde vienen los huevos. Eso también con el tiempo se descompone y también nos sirve como para la primera capa. Voy a colocar ya el material orgánico. También hay que hacer los pedazos pequeños. Tenemos así. Ya voy a cortarlos, ya les voy a mostrar cómo va quedando. Bien, hemos colocado ya todo el material orgánico, nuestra primera capa. Como pueden fijarse, colocamos una capa aproximadamente de unos 5 centímetros. Está de todo lo que recogimos de los desperdicios del mercado. Recuerden que solo estamos utilizando material orgánico, vegetales, frutas, legumbres. Lo que olvidé comentarles es que no debemos utilizar material orgánico animal. No debemos colocar carnes, huesos. Tampoco podemos colocar alimento cocinado, lo que son papas, lo que es el arroz, nada cocinado. Solo estamos utilizando material orgánico como les acabo de mencionar. Voy a colocar una capa delgada de gallinaza. El objetivo de la gallinaza es ayudarnos a que todo el material que hemos colocado se descomponga más rápido, ya que la gallinaza tiene muchos microorganismos. Ya les voy a indicar cómo queda. Bien, he colocado una capa delgada de gallinaza. Como les comenté, la gallinaza nos ayuda a nuestro compostaje porque tiene muchos microorganismos. Así se realizará más rápido todo el proceso. No es necesario que ustedes coloquen gallinaza. Yo, porque tengo a la mano, lo estoy utilizando. Simplemente pueden utilizar solo el material orgánico, que eso es suficiente. En este momento voy a colocar la hojarasca para completar toda esta parte del compostaje. También, si olvidé mencionarles, si tienen estiércol de ganado, estiércol de caballo, también pueden colocarlo, así como he colocado la gallinaza. Ya les mostraré cómo queda. Bien, hemos colocado la hojarasca, aproximadamente una capa de unos 10 centímetros nuevamente. También colocamos un poco de agua. Colocamos con esa regadera. Simplemente fue un poco, no hay que poner demasiada agua, ya que los propios líquidos salen de todo el material orgánico que estamos colocando. Se desprende mucho líquido, así que no es necesario colocar agua. En este momento vamos a repetir todo el proceso
colocaremos el material orgánico, la gallinaza, nuevamente la hojarasca. Así haremos hasta aproximadamente la mitad del tanque. Ya les voy a mostrar cómo queda. Muy bien, hemos finalizado. Como se pueden fijar, está un poco más arriba de la mitad. No les había comentado, pero esta cama de lombriz donde estoy haciendo el compostaje mide 1 metro de ancho por 2 metros de largo y 60 centímetros de altura. Y como se pueden fijar, está más arriba de la mitad. Claro que esto al finalizar se va a reducir. Yo estimo que se reducirá hasta la mitad de lo que está al momento. Y de la misma manera el tiempo que se va a demorar, esto mínimo será de 2 meses en el mejor de los casos, pero también puede durar unos 3 o 4 meses. Ya seguiremos todo el proceso a ver cómo nos va. He colocado una mínima cantidad de agua aquí en la parte superficial como para que esté húmedo las hojas. Recuerden que hemos colocado solo materia orgánica, nada de materia animal, nada de carnes, nada de huesos, tampoco nada de alimento cocinado, nada de arroz, nada de papas. De aquí lo dejaremos por el lapso de 10 días, no lo toparemos. En 10 días volveremos a hacer ya los primeros movimientos, a mezclar todo. El éxito de este compostaje, para que nos resulte muy bien, es la humedad. La humedad es la clave de todo esto. Debemos mantener una humedad aproximadamente entre el 50 y el 60%. Ya les indicaré cuando empecemos con los volteos. Ahí comprobaremos cómo está la humedad. Si se requiere un poco de humedad, colocaremos agua. Si está muy húmedo, colocaremos más hoja seca. Recuerden que el material orgánico tiene sus propios líquidos. Esto al descomponerse va soltando sus líquidos, así que por eso no es necesario colocar agua. Algo que olvidé mencionarles es cómo sabemos nosotros que el compostaje está por buen camino. Simplemente no debe tener malos olores. El primer síntoma que estamos haciendo algo mal son los olores desagradables. Eso se debe a que hemos colocado mucho material orgánico y pocas hojas secas, poca hojarasca. Así que el material orgánico, en lugar de descomponerse, se está pudriendo literalmente, y eso es lo que da malos olores. Así que debemos tener mucha precaución en eso. Cuando empecemos con los volteos, ahí les indicaré cómo se mide la humedad. También tenemos que observar la temperatura. En pocas palabras, se compone de 3 partes. En la primera parte se empieza a elevar la temperatura hasta unos 30-40 grados. En la segunda parte llega hasta unos 50-60 grados. Ya en la tercera parte empieza la etapa de enfriamiento. Es cuando ya el compostaje ya está casi listo. Les mostraré cómo se mide. Tengo yo un medidor de temperatura digital. También con ese puedo medir el pH. Ya les mostraré cuando estemos en ese punto. Y eso sería todo por el día de hoy. Recuerden, si el video fue de su agrado, pueden dejar su like, suscribirse al canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes con todos. Estamos nuevamente en nuestro compostaje. Hemos regresado a los 10 días. Vamos a empezar con los volteos. Vamos a mezclar todo. Como pueden fijarse, se ha reducido. En estos momentos está casi en la mitad. Recordarán que lo dejamos de la mitad un poco más arriba, pero hasta el momento ya se ha reducido. Y como primera observación, al momento todo está normal, no huele mal. Vamos a empezar a voltearlo y ya les mostraré cómo va quedando. Bien, empecé a moverlo, todo el compostaje. Lo estoy haciendo con esta pala y quería indicarles, aprovechando que veo que ya está caliente nuestro compostaje, traje un medidor digital. Como pueden observar, está subiendo la temperatura. Al momento está a 28, ya está a 29. Esa es la señal que
el proceso se está desarrollando con normalidad. Como les comenté, todo el proceso se compone de 3 fases. En la primera fase la temperatura sube aproximadamente hasta unos 30-40 grados. En la segunda fase sube hasta unos 50 o 60 grados aproximadamente. Y en la tercera fase ya empieza a descender la temperatura. Y como se pueden fijar, al momento vamos en 31 grados. Está ingresado, no les indiqué el termómetro, es así. Si ya lo sacamos, seguramente ya va a reducir la indicación. Sí, en efecto, al momento la temperatura ambiente está en 19 grados o 20 grados, me parece que estaba. Entonces esa es una buena señal que estamos muy bien con nuestro compostaje. Y también la otra señal es que no huele mal. En este momento la humedad veo que está un poco, diría yo, un 40% de humedad. Voy a mover todo el compostaje para seguir observando cómo está toda la humedad. Bien, he realizado todos los volteos, ya viré todo, ya mezclé todo. El objeto de realizar estos volteos, esta mezcla, es para que todo nuestro compostaje reciba aire, circule aire, ya que nosotros estamos realizando el proceso de compostaje por medio de la circulación del aire, del oxígeno. Se llama el proceso aeróbico. Entonces estamos todo bien. Quería comentarles cómo sabemos que la humedad está bien. Nosotros cogemos simplemente en nuestra mano un puñado de hojas, lo apretamos y miren, mantiene la forma. Esa es la humedad que nosotros buscamos, aproximadamente está entre 40 y 50%, ya que no nos mojamos ni la mano, como pueden mirar. Estamos muy bien de humedad, no necesitamos colocar agua, nada. Les comento, yo al inicio realizaba estos compostajes y me salía mal porque yo colocaba demasiado material orgánico o a veces colocaba demasiada agua, y eso a los pocos días tenía unos olores desagradables, olía muy mal. Y como lo pueden observar, estamos muy bien. Al momento prácticamente no tiene ningún olor, simplemente tiene un olor a hojas secas. Esa es una buena indicación. Entonces en este momento voy a colocar nuevamente en su lugar todo el compostaje y ya les indicaré cómo queda. Listo, hemos colocado nuevamente en posición horizontal todo nuestro compostaje. Quería indicarles algo. Como se pueden fijar, casi ya no se observa el material orgánico, ya no se puede divisar. Simplemente por ahí hay alguna fruta que se puede observar aún. Ya todo está un color marrón como el de las hojas. Y eso sería todo. Voy a dejarlo así. Volveremos en unos 10 días y haremos el mismo procedimiento, mezclar todo nuevamente. Y recuerden, si el video fue de su agrado, pueden dejar su like, suscribirse al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.